Si abrimos nuestras Biblias o prenda su Biblia, yo ahora prendo mi Biblia, todavía no me acostumbro, me cuesta mucho trabajo, todavía prefiero tener mi Biblia, pero la que traje es Nueva Versión Internacional y a nosotros generalmente predico con la Reina Valera. Así es que abra su Biblia en Lucas capítulo 19, póngase de pie un momento y vamos a leer juntos Lucas capítulo 19 del 1 al 10. Y vamos hoy a concluir con nuestra serie que se llama Perdidos. Y dice la palabra de Dios así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por esta historia maravillosa de este hombre, Señor. Y así como este hombre, hay historias de mujeres, hay historias de madres, hay historias de papás, hay historias de todo tipo en tu palabra, Señor, de personas a las cuales tú encontraste, Señor, con un solo propósito: buscar y salvar lo que se había perdido. Y Señor, gracias porque en esta tarde tú quieres hablar a cada uno de los que estamos aquí, Señor, en nuestra necesidad, en nuestra situación, en nuestra frustración, en nuestro desánimo, en nuestra tristeza, en nuestros temores. Señor, gracias porque tu palabra es poderosa. Y gracias, Señor, porque podemos confiar en que tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, Señor, Él es el que nos revela, es el que nos muestra, el que nos enseña toda la verdad. Señor, te pedimos que tú abras nuestros corazones y nuestros oídos para escuchar tu voz en este día. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome asiento. Entonces esta tarde estamos terminando nuestra serie de mensajes que se llamó Perdidos, con esta historia maravillosa en el Evangelio de Lucas. Esta historia es la historia de un hombre rico, de un hombre poderoso, de un hombre exitoso, un hombre que tenía todo, tenía riqueza, tenía poder, pero era miserable. ¿Conoce gente así? ¿Conoce gente que se siente exitosa, que se siente, bueno, de todo? La vanidad y el orgullo, a nadie nos tiene que enseñar vanidad y orgullo, porque todos tenemos vanidad y orgullo, pero muchas veces, y generalmente es así, somos miserables. Este hombre, ¿se acuerda cuál era su función, su posición? Era un recaudador de impuestos. Estaba pidiendo, dice aquí que era jefe de los publicanos y era rico. Era un hombre que trabajaba para el IRS. Cuenta la historia de que un día el IRS recibió una carta con un sobre y venía un cheque en ese sobre, y la carta decía: aquí les mando un cheque por $150. Y luego dice: mentí en mi declaración de impuestos del año pasado y no he podido dormir desde entonces. Si todavía tengo problemas para dormir, les enviaré el resto. Qué curioso que muchos de nosotros sabemos a lo que se refiere. Los impuestos nos quitan el sueño. Pero mira lo que sucede aquí. Este hombre era rico, era poderoso, era influyente, tenía todo. Era un hombre que tenía todo y sin embargo vivía miserable. Este hombre era un cobrador de impuestos. Este hombre trabajaba para Roma. Este hombre defraudaba a las personas y se daba una vida de lujos a expensas de los demás. Cualquier parecido a los gobiernos de nuestros países es pura coincidencia, ¿verdad? Pero dice la Biblia que este hombre estaba perdido espiritualmente. Es decir, este hombre tenía religión,
pero estaba separado de Dios. ¿Escuchó? ¿Qué tenía este hombre? Religión, porque era judío, pero aunque tenía su religión, estaba separado de Dios. Y la Biblia usa una expresión muy curiosa para referirse a esta separación de Dios, que aquí dice perdido. El Señor Jesucristo dijo al final: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, refiriéndose a Zaqueo, porque dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que hace el Señor Jesús con este hombre es maravilloso, porque refleja el corazón de Dios y muestra claramente el propósito por lo cual Dios se hizo hombre en Jesucristo. ¿Cuál es? Él vino a buscar ¿y qué? Y a salvar lo que se había perdido. Escuche, usted y yo, en algún momento estábamos perdidos. Estábamos perdidos. Tal vez tenías religión, tal vez tenías un buen hogar, tal vez tenías buenos padres, tal vez tenías, o tal vez no tenías un buen hogar, tal vez no tenías riqueza, tal vez vivías en pobreza. Porque cada uno de nosotros tenemos una historia diferente, pero la que ninguno de nosotros es diferente es que todos nosotros estábamos perdidos, y Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el estar perdido es la condición más terrible de todo ser humano. ¿Por qué? Porque puedes tener dinero, puedes tener placeres, puedes tener una cuenta bancaria impresionante, puedes tener un esposo maravillosa, puedes tener la esposa Miss Universo, puedes tener los mejores hijos, pero si estás perdido, esa es la condición más triste de cualquier persona. En este pasaje, ¿qué vamos a ver? 3 enseñanzas en este pasaje. La primera, vamos a ver la triste condición del ser humano. En los versos 1 al 4 nos habla de Zaqueo, y la imagen de Zaqueo es la imagen de la triste condición de todo ser humano. ¿Por qué? Porque esta condición representa a cada uno de nosotros. Esta condición en la cual estaba Zaqueo, aunque era rico, aunque era exitoso, aunque tenía lo que tuviera, este hombre demuestra en su corazón que estaba vacío y vivía miserable. Y el ser humano sin Dios puede tener todo, puede ser lo que quiera, pero sin una correcta relación con Dios está ¿qué? Perdido, está perdido. Y Zaqueo, este hombre era un recaudador de impuestos, y por lo tanto esto era un hombre de importancia. Fíjense cómo dice el verso 2: era jefe de los publicanos y era rico. Así es que tenemos a este hombre que era jefe de los publicanos y era rico. Un hombre que a la vista de cualquiera de nosotros podíamos decir: este hombre tiene todo. ¿Quién fuera como Zaqueo? Tiene todo. Mira nada más la casa donde vive, mira su carro donde vive, mira, tiene todo. Ve la posición en la que está. Vive en Jericó, adentro de la ciudad, no como el ciego que en el capítulo anterior el Señor Jesucristo sanó, un ciego que vive afuera de la ciudad, que es pobre. Este Zaqueo es rico, vive adentro de la ciudad y además tiene todo. Ahora, Jericó, fíjese qué curioso el nombre de Zaqueo. ¿Sabe qué quiere decir el nombre de Zaqueo? Puro y justo. Échatela. El recaudador de impuestos que se llamaba Zaqueo. No era para que te rieras. ¿Cómo te llamas? Justo y puro. ¿No será manchadito tu nombre? Más bien eres como manchadito, ¿verdad? Este hombre, aunque tenía todo, dice aquí la Biblia que vivía en Jericó. Ahora, Jericó es muy importante, esta ciudad, y entenderlo, dónde estaba localizada Jericó. Jericó era el paso, estaba localizada en un camino comercial, por lo tanto era una ciudad comercial, era por donde pasaba todo el mundo. Imagínese si usted cobra impuestos a los comerciantes que tienen que pasar por Jericó. ¿Cómo le iba? ¿Verdad? Si usted es un cobrador de impuestos en la ciudad de Jericó, haga de cuenta que es, yo no sé, o sea, libre cobro. ¿Por qué? Porque él tenía licencia, tenía permiso de Roma para cobrar impuestos, y él podía cobrar lo que él quisiera. Roma le decía: tú dame el 10% y lo demás quédatelo. Él podía cobrar 20-25% de impuestos a las personas y darle el 10 a Roma, y lo demás se quedaba para él. Entonces era algo tremendo. Y a pesar de que vivía en esta ciudad, estaba en una triste condición. ¿Por qué? Dice que él era el jefe de los recaudadores de impuestos, era rico,
Pero este hombre rico, que era jefe de todos los cobradores, fíjense nada más, no nada más era rico, sino era el jefe de todos los recaudadores de impuestos. Ahora, usted sabe cómo son los países corruptos y la corrupción. O sea, si quieres trabajar para mí, bueno, aquí échale al cajón y yo te doy una posición. Entonces no solamente cobraba impuestos a las personas, sino además a las personas que él ponía le tenían que dar también su, ¿cómo le llama? Su tajada, ¿no? Tenía que darle también. Entonces este hombre tenía opulencia, tenía todo, tenía una gran posición. Y bajo los estándares del mundo, este hombre era muy exitoso. Ahora déjame hacerte una pregunta. Y quiero que seas honesto. ¿Te gustaría ser rico? ¿Te gustaría ser poderoso? ¿Te gustaría ser exitoso? Fíjense qué pregunta, ¿no? Digo, si a mí me preguntan, ¿quieres ser rico? Honestamente, sí. ¿Te gustaría ser poderoso? Honestamente, sí. ¿Y te gustaría ser exitoso? Honestamente, sí. Pero fíjate, no busques las riquezas, porque las riquezas no te van a dar paz. Si tú no eres un buen administrador de lo que Dios te da, y si no sabes por qué y para qué Dios te ha confiado la riqueza, lo más seguro es que te vas a llenar de avaricia y codicia. Entonces puedes pedir y puedes buscar la riqueza, pero lo único que va a ser la riqueza, si tú no sabes ser un administrador de Dios, un administrador de lo que Dios te da, lo único que va a pasar contigo es que te vas a volver codo y avaricioso. Porque vas a querer amontonar riqueza para tu gloria, no para la gloria de Dios. Si quieres poder y no sabes para qué Dios te da el poder y para qué te ha puesto en una posición de poder, lo más seguro es que te vas a llenar de orgullo, de despotismo y de prejuicios. Vas a ver a todos por encima del hombro, porque tú eres el que tienes el poder. Cuando tú no sabes por qué Dios te ha dado poder, y escucha, Dios te quiere dar poder, pero quiere que seas un buen administrador y que el poder lo utilices para la influencia positiva y para la expansión de su reino y para la gloria de Dios. Lo mismo quiere hacer con las riquezas. No son para ti, son para la expansión de su reino, son para la gloria de Dios. Y cuando tú eres un buen administrador de las riquezas, Dios puede hacer algo maravilloso de ti. Pero este hombre Zaqueo solamente pensaba en él, en su gloria y en tener cada vez más y más para él. No busques éxito para ti mismo, porque solo te va a llenar de vanagloria. Dios te pone en una posición de poder, te da riqueza y te da éxito para que glorifiques su nombre. Él merece toda la gloria y todo reconocimiento. Así es que gloria a Dios que quieres tener poder, gloria a Dios que quieres tener riquezas, gloria a Dios que quieres tener éxito, pero úsalo para la gloria de Dios. Úsalo para la gloria de Dios. No solamente a pesar de su posición, o sea, tenía una condición triste o miserable por su posición, era rico y era cobrador de impuestos, pero además este hombre tenía una gran preocupación que revela en el verso 3. Procuraba ver quién era Jesús. Este hombre, a pesar de tener todas estas cosas, había algo en él que quería que buscara a Jesús. Y tenía una gran preocupación. No importa cuánta riqueza, cuánto poder y cuánto éxito tenía, Zaqueo no era feliz. Y cuando escuchó que Jesús venía, quiso buscarle. Qué maravilloso. Yo cada que leo este pasaje es impresionante. Procuraba ver quién era Jesús. Y dice, pero por causa de la multitud, pero no podía, por causa de la multitud y por causa de su estatura. Pero fíjese qué tremendo. Cuando Jesús, verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Wow, qué tremendo.
la fama del Señor Jesucristo se había extendido por todas partes. ¿Por qué? Por todas las cosas que Él había enseñado, por las cosas que había hecho. Todo el mundo sabía, apenas afuera de Jericó había sanado a un ciego. Y todo el mundo sabía que Jesús sanó a ese ciego. Todo el mundo decía: ¿viste lo que hizo Jesús aquí afuera de Jericó? Acaba de sanar a un ciego. Y se empezaban a correr todas las historias de lo que Jesucristo había hecho. Oye, ¿supiste cuando pasó por Naín que había una viuda que iba a enterrar a su hijo y cómo le resucitó a su hijo? Y escuchaste lo que pasó cuando el Señor mandó a sus discípulos del otro lado y cómo caminó sobre el mar. Y escuchaste cuando alimentó 5,000. Escuchaste cuando hizo eso. Escuchaste cuando esos 4 hombres bajaron a su amigo paralítico. El Señor Jesucristo le dijo: tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo le dijo: pero solamente Dios puede perdonar pecados. Y Él dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decirte a este hombre: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? O decirle, ¿qué es más fácil decirle a tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho o tu cama y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados, le dijo al hombre: levántate, toma tu lecho y vete a su casa. Y el que estaba ahí postrado se levantó, tomó su cama y se fue. El Señor Jesucristo tiene poder para perdonar pecados. ¿Supiste lo que le pasó a esa mujer que la encontraron en adulterio y cómo la trajeron delante del Señor Jesús? Y todo el mundo pensó que le iban a apedrear y que el Señor Jesús iba a ser el primero en aventarle la piedra. Y cómo el Señor Jesús se comenzó a ver hacia abajo y comenzó a escribir en la arena. Y después la gente comenzó a ver y el Señor les dijo: el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. Y cómo todo el mundo se fue. ¿Supiste lo que pasó cuando el Señor Jesucristo levantó la vista y no había nadie? Vio a la mujer y le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? Los que te acusaban, ninguno te condenó. Y ella dijo: no, Señor, ninguno. Y el Señor Jesús le dijo: ni yo te condeno, ve y no peques más. Porque la gracia de Dios, su misericordia, Él vino a buscar a los perdidos. Esa misericordia, esa gracia, ese amor, lo que hace es perdonar y transformar a las personas. Vete y no peques más. Eso es lo que hace la gracia del Señor. Y Zaqueo escuchó, y en su corazón había algo que le decía: ve y ve lo que está haciendo el Señor. Pero él tenía 2 obstáculos. En primero era la multitud. Estos 2 obstáculos son los mismos que usted y yo encontramos todos los días. Bueno, yo el segundo más que el primero, ¿no? Pero la multitud. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios acerca de la multitud? Qué maravillosa enseñanza. Isaías 59 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios, y sus pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro. Esa multitud representa el pecado. Zaqueo no se podía acercar al Señor Jesús por la multitud que representaba el pecado, y él no podía ir. Tu pecado ha hecho una barrera entre tú y Dios, y aunque tú quieras acercarte a Dios, tú no te puedes acercar a Dios. Ninguna persona en sus fuerzas se puede acercar a Dios. Y la segunda, era pequeño de estatura, era corto de estatura. La Biblia dice, maravilloso, en Romanos capítulo 3, que por cuanto todos pecaron, y esa palabra que utiliza, y están destituidos, es la palabra: se quedaron cortos de alcanzar la gloria de Dios. Ni te puedes acercar a Dios por tus pecados, y no te puedes acercar a Dios porque por más que hagas y te esfuerces, quedas corto. La religión no te va a llevar a Dios, la riqueza no te va a llevar a Dios, la educación no te va a llevar a Dios, el poder no te va a ayudar a Dios, las influencias no te van a poder llevar a Dios. Lo único que te puede llevar a Dios es lo que vemos que pasa con Zaqueo. Así es que hay algo que Jesús quiere, lo que Jesús es y lo que hace, que atrae a todos los seres humanos. El pecado es la barrera, pero la pregunta en este día es: ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Sabes por qué? Porque lo que oyó Zaqueo es que Jesús estaba pasando por allí, y tal vez este día Jesucristo está pasando por aquí. Y sabes una cosa, esa palabra tal vez está mal. Jesucristo está pasando por aquí. Jesucristo está pasando por aquí, y tal vez, esta sí está bien, tal vez te está llamando a ti. Tal vez te está llamando a ti porque tú sabes que todo lo que has buscado no te ha traído satisfacción ni paz, pero estás escuchando lo que Él sí puede hacer. Esta triste condición del ser humano refleja a Zaqueo. Pero en segundo lugar,
no solamente vemos la triste condición del ser humano, sino en segundo lugar, en el verso 5, vemos la maravillosa compasión del Salvador. Verso 6, verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿qué dice? Mirando hacia arriba. ¿Usted pensaba que Dios miraba hacia abajo? Él ya se humilló hasta lo sumo, se hizo hombre y se hizo siervo y se hizo un esclavo, y ahora está buscando y ve arriba. El Señor Jesús, Zaqueo pensó que él estaba buscando al Señor, pero él no podía alcanzar al Señor, no podía acercarse al Señor, pero el Señor lo estaba buscando a él. Él lo vio allá arriba y le dijo: Zaqueo, Jesús busca a los perdidos. Y Jesús estaba buscando a Zaqueo, como fue a Samaria, a esa ciudad de Sicar, para encontrar a esa mujer que fue a buscar agua, como fue al tanque de Siloé para encontrar a ese paralítico, como fue a esa casa en Capernaum para encontrarse con esos 4 amigos y esos que descendían, como fue el Señor Jesucristo. ¿Usted piensa que por casualidad? No, el Señor Jesucristo tenía un plan para encontrar a cada uno de nosotros. Escuche, Jesucristo tiene un plan para encontrarse con usted. Y qué maravilloso es cuando el Señor Jesucristo se encuentra con usted. El Señor Jesucristo sabe, Él sabía que la necesidad de Zaqueo, Él sabía, y le dice algo tremendo. Aquí vemos la compasión del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ve hacia arriba y le dice: Zaqueo. ¿Quién le presentó a Zaqueo al Señor? ¿Justo y puro? ¿What? ¿Qué? Nadie me dice así, todo el mundo me dice un corrupto, un ladrón. Y el Señor Jesús en su misericordia me dice: justo y puro, desciende, porque hoy me voy a quedar en tu casa. What? Esa es la misericordia del Señor. Jesucristo no te ignora. Jesucristo te está buscando. Para todos los demás eres un chango, un mono. Nadie, fuera de México no saben qué es un chango, pero un chango es un mono. Para todos los demás eres un mono trepado en un árbol, pero para Jesucristo eres una persona que necesita, que Él está buscando. Y Él te llama y te dice: Zaqueo, te dice Miguel, te dice Juan, te dice Teresa, te dice Marta, te dice: ven. Él te llama por tu nombre, porque Él conoce tu necesidad, Él conoce tu dolor, Él conoce tus cargas, tus temores, tus heridas. Él conoce todas esas cosas que tú has querido esconder, y Jesucristo no te ignora. Jesucristo está pasando por aquí y el Señor Jesús te está buscando. Tal vez tú te has sentido ignorado todo el tiempo. En mucho tiempo me he sentido ignorado y siempre me sentía el ridículo de todo, que todo el mundo se hacía burla de mí. Claro, yo era el segundo hijo y todos, el segundo en mi casa, y los amigos de mi hermano eran más grandes que yo, y todo el mundo me hacía el payasito, el chiquito, todo el mundo me ignoraba y siempre me sentía el ignorado. Qué terrible eso. O sea, ahí está ventilando mis traumas, ¿verdad? Pero el Señor conocía también todas esas situaciones, y tal vez tú también te has sentido ignorado. Cuentan la historia de que llegó un paciente que se sentía ignorado, que nadie le hacía caso. Llegó al psicólogo, el paciente, y entró con el psicólogo y se sentó y le dice: fíjese, doctor, que vengo a verlo porque siento que nadie me hace caso, siento que todo el mundo me ignora. Y el doctor dijo: señorita, páseme al que sigue, por favor. Pero escucha, Jesucristo no te ignora. Jesucristo te conoce. Jesucristo se interesa por ti, y algo tremendo: Jesucristo llama al perdido. Si tú estás perdido en esta tarde, si no sabes tu propósito, si no sabes a dónde vas, si no estás satisfecho en la vida, Jesucristo te está llamando. Y el Señor Jesucristo le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme en tu casa. Es decir, le dijo a Zaqueo: Zaqueo, quiero estar en tu casa. Jesucristo quiere que cada uno abramos la puerta de nuestra vida y que le dejemos venir y poder estar en nosotros. ¿Se imagina cómo se sintió Zaqueo? Él sabía que era un ladrón, él sabía que era un cobrador de impuestos, sabía que era un hombre egoísta, sabía que era un hombre corrupto, un hombre sin escrúpulos, y sin embargo el Señor Jesucristo quería quedarse con él en su casa. ¿Y sabes una cosa?
el Señor quiere también entrar en tu vida hoy. Hoy, si aún no lo has recibido, hoy, si aún no tienes, si aún tú eres el que está sentado en el trono de tu vida, aunque dices soy cristiano, pero tú eres el que gobierna sobre tu casa, el Señor quiere sentarse en el trono de tu vida. Y escucha, no solamente Jesucristo te busca, Jesucristo te llama por nombre, te llama por nombre. El 19 de septiembre, ¿cuándo fue 19 de septiembre? ¿El jueves? Sí, ¿no? No, la semana pasada, fue 19 de septiembre, escuche, 19 de septiembre cumplí 35 años de cristiano. Gloria a Dios, porque una noche, un lunes 19 de septiembre, en una iglesia, estaba yo sentado por ahí, más o menos por donde está el hermano Arturo, más o menos por ahí, y estaban predicando el evangelio, y yo estaba ahí escuchando ese mensaje, y yo había ido allí como un joven de 18, ahora ya sabe cuántos tengo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, más o menos 36 años. Y ahí estaba yo, no, sí está bien, perdón, ya hice la cuenta, está bien, mentalmente hice la cuenta. Y ahí estaba yo sentado como joven de 18 años. A mí nadie me va a decir cómo va a vivir mi vida. Yo que soy un rebelde sin causa. Yo me como el mundo como una manzana, ¿verdad? Yo sabía todo. Yo era Zaqueo, exitoso, poderoso. Yo me sentía Zaqueo, exitoso, poderoso y lo que sea. Pero cuando escuché este mensaje, cuando escuché del amor de Dios, que aunque yo era un pecador, Él me vino a salvar, me empecé a incomodar ahí, comencé a sudar como loco. Y después aquel hombre dijo: si tú quieres recibir a Jesucristo, ponte de pie. Y yo tengo una batalla, ahí me agarré de la silla. Y no, ¿qué voy a decir a mis amigos? Yo le dije que nunca iba a ser cristiano, yo que dije que siempre iba a vivir para la fiesta. Y yo siempre dije, y llegó un momento en que sabía que el amor de Dios, la voz del Señor Jesús estaba diciendo: Alex, ven, hoy quiero estar en tu vida. Y ya no me importó qué más. Yo levanté mi mano y dije: Señor Jesucristo, ven a mi vida. Y a partir de ese momento el Señor Jesucristo transformó mi vida. Escucha, esta tarde el Señor Jesucristo está aquí y está llamándote, te está diciendo: ven, yo quiero entrar en tu vida. Y en tercer lugar, vemos la milagrosa conversión de Zaqueo. En el verso 6, entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Fíjense qué maravilloso. Zaqueo no perdió el tiempo, inmediatamente bajó del árbol, no puso excusas, no dijo mañana, no dijo lo voy a pensar, voy a dormir en ello. Él inmediatamente bajó y no importó la multitud. Ahora sí, ya no importa la multitud, ya no importa su corta estatura, porque escucha, tus pecados, ni el hombre jamás se va a poder acercar a Dios. Dios es el que te llama y el que se acerca a ti. Para eso dejó el cielo, para venir a buscarte a ti. Cuando tú no puedes, cuando el hombre no puede por sus propios medios alcanzar a Dios, Jesucristo viene para alcanzarte a ti. Y dice aquí que recibió a Jesús con alegría. Y esa palabra alegría en griego es la palabra kairo. Déjeme decir lo que quiere decir la palabra kairo. Quiere decir alegría abundante, quiere decir regocijo en exceso. ¿Usted alguna vez se ha gozado en exceso? Yo como que a veces quiero gozarme en exceso cuando estamos en la adoración aquí, ¿no? Gozarme en exceso. Zaqueo estaba como nunca lleno de alegría. ¿Qué diferencia hace Jesucristo en un hombre que es poderoso, rico, exitoso, pero que está en miseria en su corazón? Y cuando llega el Señor Jesucristo, cuando él recibe a Jesucristo, sale el gozo. Esa miseria que tenía se convierte en un gozo abundante. Y entonces, ¿qué sucede con este hombre? Algo impresionante. Dice, entonces descendió a prisa y recibió con gozo. Pero escucha, aquí viene siempre lo que nos pasa, lo que te pasa a ti y a mí. Verso 7. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando somos creyentes, cuando estamos caminando con Dios? Siempre viene alguien que dice: todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Siempre va a haber personas que critiquen lo que hagas o no hagas, o dejes de hacer, digas o no digas. Siempre va a haber gente que te va a criticar. Siempre va a haber personas que va a decir: eso de la religión, eso de Jesús, Jesucristo es un extraterrestre, Jesucristo es no sé qué, Jesucristo quién sabe qué, tú ya te lavaron el cerebro. Siempre va a haber gente
que quiere destruir el llamado de Jesucristo en tu vida. Escucha, él recibió a Jesucristo con alegría. Y luego dice aquí, al ver esto, bueno, ya vimos que todos comenzaron a criticar. Entonces Zaqueo, ¿ya se imagina Zaqueo en su casa? Sentado comiendo con el Señor, y además trajo amigos, y de pronto dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, se levantó. Estaba chiquito de estatura, y todo el mundo le dijo, como siempre me dicen a mí, párate. Le dijo, se puso en pie y dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Aquí lo que hizo Zaqueo es algo impresionante. La Biblia lo llama confesión y arrepentimiento. ¿Cómo se llama? Confesión y arrepentimiento. Señor, he aquí lo que he defraudado, pero ahora ¿qué voy a hacer? Estoy arrepentido y voy a devolver lo que no es mío. Y Señor, todo esto se lo entrego a la mitad de mis bienes se lo entrego a los pobres. Qué impresionante la confesión y el arrepentimiento. Escucha, la Biblia dice, no importa cuál, usted a lo mejor siente como yo cuando estaba ahí el 19 de septiembre de 1983. Tal vez se siente, Dios nunca me va a perdonar. Yo esto que hice, impresionante. Y yo pensaba que lo que había hecho era lo peor de lo peor. Y sí, era lo peor de lo peor. Ahora, comparado con otros, pues no era tan peor, pero para Dios era lo peor de lo peor. Así es que no importa qué tan chiquito o qué tan grande pienses que es tu pecado, el pecado delante de Dios es pecado y te separa de Dios. Pero escucha, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le dije que un día hice un estudio de la palabra, en griego, de la palabra todo, la palabra pan, en griego, pan. ¿Y sabe qué descubrí? La palabra todo significa todo. Wow, qué descubrimiento, ¿no? Pero cuando la Biblia dice y te limpia de todo, es todo. No hay un solo pecado que el Señor Jesucristo no pueda perdonar, y Él en este día ofrece perdón. Y también dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, es una nueva ¿qué? Es una nueva creación. Hermano, ¿no te gozas que ahora eres una nueva criatura? Eres una nueva creación. Ya no eres la persona que algún día fuiste. Jesucristo te perdonó y te hizo nuevo. Y esto es lo que ofrece el Señor Jesucristo. Para eso vino, y vino a buscar a los perdidos. Ahora escuche, yo sé que estoy predicándole al coro. ¿Sabe lo que significa eso? Yo no entendía lo que era preaching to the choir. Yo escuché muchas veces eso, preaching to the choir. Pero lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando tal vez es para las personas. Dice, bueno, pero yo soy cristiano, yo ya recibí a Jesucristo, ya el Señor me llamó, ya le pedí perdón, ya todo. Gloria a Dios. Pero ahí viene el reto. ¿Conoces alguna persona que aún no conoce a Cristo? ¿La vas a dejar así? Porque qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiere Dios a mí. Y pobre de él, no conoce a Cristo, está perdido. ¿Quién le va a decir a él de Cristo?